Ok, bueno, comenzamos de una vez. Esta es la tercera materia de educación ENI para los derechos humanos, de lo que es el diplomado en derechos humanos. Eh, Creo que no sé cuál es el perfil de cada uno de ustedes y después se pueden presentar rápidamente un poco para saber cuáles son sus expectativas, en qué trabajan, si dan clase o bien de la vida oficial o no oficialmente del mundo de la educación. Y al ser solamente tener dos virtuales, dos sesiones virtuales, vamos a hacer esta primera donde se va a explicar un poco de qué se trata el curso, cuáles son algunas dinámicas a modo muy general, y ya en el segundo haremos un poco como el cierre. Igualmente están los foros, los chats, me pueden escribir en el correo electrónico cualquier cosa. Si tienen dudas, preguntas o simplemente quieren comentar algo adicional o necesitan información adicional que yo pudiese brindársela, con todo gusto lo hacemos sin ningún problema. Entonces, no sé si quieren presentarse ustedes inicialmente, también de qué país son, entendiendo que nuestro castellano varía dependiendo de la ubicación geográfica en la cual estemos. Entonces, si hay palabras o términos que pudiesen pasar por otra cosa, les pido disculpas de antemano. Esto es algo muy común cuando tenemos personas de distintos países. ¿Alguien quiere comenzar presentándose? Dedocráticamente, y los comienzo a nombrar según me aparezcan aquí en fila. Bueno, Sonia, eres la primera que me aparece. El primer recuadro eres tú, lo siento. Muy bien, pues mucho gusto. Mi nombre es Sonia Ninet Fuentes. Soy estudiante de la Universidad Rafael Landívar. Bueno, hice recursos ya hace varios años en la Universidad Rafael Landívar, Campus Quetzaltenango, Guatemala. Soy guatemalteca. Y bueno, lo que me trae acá es que estoy trabajando mi tesis y el Ok. enfoque es con respecto a los derechos humanos y fue lo que me ¿Tesis de interesó. maestría o tesis de grado? Tesis. Tesis de grado. Ok, 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 ok. Era un poco para uno poderse ubicar en el tiempo. Ok. Carlos, eres el segundo que está en mi recuadro. ¿Cómo no? Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Carlos Alberto Recinos Toledo y al igual que Sonia, bueno, yo soy egresado de la Universidad Rafael Landívar, Campus Quetzaltenango, también Guatemala. Actualmente estoy ya en mi segundo año como docente dentro de las aulas de la misma universidad. A mí realmente lo que me tiene en este curso es primero porque cuando yo estudié la carrera siempre fui muy afín a este tipo de materias. Em, También tengo una maestría, un pensum cerrado en una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales en otra universidad de aquí de Guatemala. Em, entonces siempre fui muy afín a estas materias. Y yo siempre les digo a mis estudiantes, que yo no soy maestro de profesión, pero sí creo de vocación. No sé si lo hago bien o lo hago mal, pero me dejo la piel en el intento. Y junto con otros colegas también participamos en una academia que se llama Academia Quetzalteca de Constitucionalistas, que tiene Ujú. un programa de punta de lanza que se llama Municipios Libres de Analfabetismo Ciudadano, en donde cubrimos eh, a varios jóvenes que están interesados en conocer la Constitución. Es ad honorem este programa. Nosotros no lucramos con esto. Entonces, siempre para mí es importante mantenerme actualizado con este tipo de temas, no solo para acervo personal, sino también para intentar llegar de una manera más cálida, gentil y empática con los jóvenes a los que se atienden, ¿verdad? Ya sea en la universidad privada o ya sea en los programas pues, que mantenemos junto con los otros colegas. Entonces, por eso básicamente es que me interesa y pues, perdón
por lo extenso de mi presentación. Mucho gusto. Ok. Elisa, entiendo que tienes problemas con encender la cámara. Y Diego hizo la presentación eh, por el chat. También es de Landívar, de Guatemala. Tenemos aquí a Guatemala presente. Y Derechos Humanos, Derecho Internacional. Él es estudiante del último año de Derecho. Entonces tenemos uno. Ah, que Diego está aquí, que era el tercero, pero bueno, ya se presentó aquí por esta vía. Tiago de Lucap. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Tiago de Jesús. Soy pedagogo, estoy en Caracas, Venezuela, y trabajo en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Ok. Eres del área de educación de derechos humanos. Sí, exactamente. Trabajo en la línea de Ok. investigación de derechos humanos. ¿Carlos se porta bien? ¿Carlos se porta Mm, bien? Carlos Luberti. ¿Luberti? Sí, cómo no, perfecto. Sí, Excelente. mándale saludo, dile que se porte bien. Es que yo tengo a Carlos conociéndolo 20. ¡Hola, Carlos! No contamos los años que tenemos conociéndonos, y nos ha tocado trabajar juntos en varias partes. Magda, Buenas tardes a todos, mi nombre es Magda Chumil, soy investigadora criminal y forense y tengo una maestría en gestión del desarrollo de la niñez y adolescencia. ok. ¿Eres de qué país? Disculpa. Graduada de la Universidad Rafael Andívar de Quetzaltenango, de Guatemala. Ok. Ok. Yo creo que voy a poner mi camisita que me regalaron la gente de Guatemala que estuvieron por aquí, dado la cantidad de gente de Guatemala que tenemos presente aquí. Elisa, fue la que no se podía conectar, o la cámara, lo puedo entender. Lucas, o Juana, si alguno de los dos quiere, está conectado, está presente, ¿no? Ok, bueno. Un poco lo que quería era entender más o menos de dónde venían y hacia dónde iban y cuáles eran sus expectativas. Veo que la mayoría, o un número importante de los que están aquí físicamente, o sea, virtualmente presentes, no necesariamente son formados en el área de pedagogía, pero sí llevan labores pedagógicas. Voy a hablar un poco de mi perfil, aunque creo que está en la página web. Yo soy abogado, máster en políticas públicas, máster en administración de empresas. Ustedes dirán, ¿esto qué tiene que ver? Tengo un doctorado en derechos humanos ahorita, pero la realidad es que tengo más de veintitantos años, y no quiero ya contarlos, dedicada al trabajo en derechos humanos y en la parte de la docencia de derechos humanos, lo cual implica no solamente tenerme que, en nuestros momentos, cuando esto iniciaba, autoformarse en cómo transmitir la información, no solamente qué son los derechos humanos, sino cómo transmitirlo. Para los que estén interesados en esta sección, porque ahorita vamos a hablar lo que es la educación en y para los derechos humanos, en cuanto a su contenido, es más esta materia. Hay una electiva que no sé si se va a abrir o no, que suelo dar, que son de técnicas. Ahí vamos a hablar de métodos, técnicas, cómo utilizar material o reusar material. Siempre le he querido dar un cambio a algunas cosas, pero bueno, en la medida de lo que se pueda. Y eso le puede ser mucho más práctico, porque le vamos a dar tips dependiendo de a quién va formado. Para los que son de derecho o del área jurídica, siempre cuento una versión, que Carlos no sé si estaba o no estaba, lo que pasa es que nos tocó hacer talleres juntos, cuando dábamos un curso sobre era más o menos formar a profesores de derechos humanos, en derechos humanos, cuando la materia como tal no existía. Y en ese momento fue bien particular porque me tocó una presentación un profesor que era de derecho constitucional, daba la materia de derechos humanos, y él dijo, me comentó a mí, una experiencia de su clase, o sea, un estudiante me dijo la experiencia de su clase y me dijo, el profesor que hablaba de derechos humanos nos dijo, aquí, aquí quien hablo soy yo y la opinión que vale es la mía. Cuando tú hablas de eso, dando un mensaje de contenido de derechos humanos, por más que tú des teoría,
la realidad se va por otro lado. Recuerden que muchas veces no es lo que digo, sino cómo lo digo y el momento en el cual lo digo. Entonces a veces es muy importante tomar en cuenta esos elementos. Por eso yo aclaré al principio que, porque también me ha pasado, como a muchos de ustedes le podría haber pasado, que a veces una palabra con el uso común podemos entenderlo de un significado distinto y una connotación distinta dependiendo de la parte en la cual nos encontremos. Palabras que pueden ser inocuas y sin ninguna carga en una zona o en una región puede ser totalmente distinta en otro. Un ejemplo de esto que me ha pasado para otro curso que yo doy es utilizar el término negro. En Venezuela negro no es despectivo. Este, mi mamá es negra y cuando le preguntaron el censo, ella dijo que era negra. Y ella dice, africanos son canarios, y es verdad, técnicamente hablando. Pero utilizar exactamente esa misma palabra en Ecuador, en algunas partes de Costa Rica, en Nicaragua, sí puede tener una connotación despectiva. Entonces, a veces uno puede decir una palabra sin pensar en la connotación que lleva a cabo o que puede traer eso alrededor. Por eso a veces cuando tenemos estos grupos que podemos ser tan diversos y en teoría tenemos una misma vivencia, tenemos una misma historia que no es tan así, a veces es bueno aclararlo, que no necesariamente. Entonces ahí va la palabra, pero se dieron cuenta que con el tono de lo que decía no tiene la connotación negativa de lo que estamos hablando. Hola Juan, ¿quieres presentarte? Un poco de dónde eres y qué eres, básicamente. Hola, bueno, yo soy Juan Fernando Rojas, soy de Chile, soy carabinero de Fuerzas Especiales, soy Ok, ingeniero mecánico, tengo algunos diplomados aquí en Chile y algunas especialidades de mi carrera y eso, tengo 51 años y quiero ver el enfoque que se le va a dar a derechos humanos, ya que yo tengo conocimiento de derechos humanos enfocado a la función policial, que es lo que nosotros trabajamos y ahora quiero ver este enfoque. ok. Me parece bien interesante que Me había perdido un de las clases carabinero. por- Ajá, dime, discúlpame. me había perdido de las clases porque estaba en campaña hacia la cordillera y no tenía señal. Así que esta es la primera vez que me estoy conectando a ver si puedo continuar Bueno, esta con es la los... primera vez que también yo me conecto. Le estaba explicando para las personas que están entrando tarde que como esto tiene solamente tenemos dos reuniones, una al principio y otra al final del curso, quiero decir, este al principio es un poco introductorio, explicarle qué es educación ENI para los derechos humanos, qué van a ver en el curso y tener como algunas ideas sobre lo que ustedes van a profundizar con los materiales que tienen. Igualmente, como ya les dije anteriormente, cualquier cosa me pueden escribir y podemos estar pendientes de ese punto. Ya en la última clase o en la última será un poco más de repaso de todo lo anterior. Como tenemos poco tiempo, vamos a comenzar. Vamos a tratar de que esto no sea solamente teoría, sino un poco más el acercamiento a la realidad, porque las teorías usted las tiene de los textos. Igualmente, vamos a hacer esto una conversación, aunque solamente me pueden hora y media para hablar de todo lo que tengo que hablar y yo hablo mucho. Y si hablo muy rápido, me dicen y bajo la velocidad. Entonces, le voy diciendo eso. Andrea, rápidamente, ¿de dónde eres y qué profesión o oficio tienes? Eh, Me llamo Andrea Espinosa, soy de Chile. Ok. eh, Trabajo en una universidad, en la Universidad Alberto Hurtado, la jesuita de acá de Chile, Ujú. y soy psicóloga de profesión. Ok, perfecto. Entonces ya salimos del mundo de los abogados, lo cual es interesante, y entramos al mundo de las otras profesiones. Entonces voy a comenzar, voy a compartir la presentación. En cualquier momento, levanta la mano y lo hacemos tipo conversación. Ok, entonces vamos a hablar de lo que es la tercera materia, que es básicamente el contenido de la educación en y para los derechos humanos. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar ahí? Esto se lo pongo que está ya en su material. Básicamente el objetivo general, y aquí sí me permiten leerme esta lámina, es caracterizar la educación en y para los derechos humanos como horizonte ético y político, desarrollando sus principios filosóficos, metodología, sus fines y contenidos. Aun cuando estamos hablando aquí de metodología,
Esto se va a ver más en la otra materia, en la electiva, porque ahí sí vamos a entrar directamente a diseños instruccionales, un poco más, un poco menos, con lo poco que nos puede permitir el tiempo, pero ahí vamos a entrar a esto. Pero la idea del objetivo general es justamente eso. El primer tema, son 4 temas, es definir la educación en y para los derechos humanos desde sus fundamentos prácticos y sociales, brindar elementos que permitan profundizar los principios, desarrollando capacidades para la comprensión y el análisis de los diferentes tópicos sobre el tema. Posteriormente, el tema 2 es analizar los objetivos de la educación formal y no formal. Aquí para los que la formal es la que se da dentro de una institución que tiene un plan de estudio, está programado, está autorizado y generalmente obtienes un título al final, bien sea de bachiller, de licenciado, de doctorado, etcétera, etcétera. La no formal es la que se suele dar en la mayor parte de las veces y que los que no necesariamente están vinculados dentro de una universidad o una institución se hace, que son las charlas, los talleres, los cursos, los cuales no vas a tener una obtención al final de un título como tal, propiamente dicho, suelen estar menos estructuradas y suelen ser mucho más cortas. También no suelen ser de obligatorio cumplimiento, a diferencia de que las formales sí tienes que cumplir los parámetros correspondientes. En derechos humanos, describir los actores que intervienen en los procesos de educación. En derechos humanos, brindar herramientas que permitan visibilizar a los actores. El tema 3 es analizar las áreas de aprendizaje de la educación en y para los derechos humanos, atendiendo desde una visión de conjunto la naturaleza y especificidad de cada componente, comprender cómo implementarla y su impacto en el ambiente profesional, personal y educativo. Vamos a ver que la educación en derechos humanos, una cosa es la educación en derechos humanos y otro es educación para los derechos humanos, aun cuando esta diferenciación se da más al inicio de lo que fue el estudio de educación en y para los derechos humanos. De unos años para acá se habla solamente de la educación en derechos humanos, incluyendo ambos componentes, la educación en y para los derechos humanos, pero considero que es acertado, no solamente por cuando se creó este diplomado, que se habla del en y para, como la mayoría de los documentos ahí, sino también les esclarece a ustedes la diferencia de educación en derechos humanos y la educación para los derechos humanos. Cuando hablamos de educación en derechos humanos, hablamos básicamente del contenido. El contenido que puede ser leyes, pueden ser constituciones, pueden ser sentencias, pueden ser propiamente dicho, derechos que estemos hablando de la historia de los derechos humanos, la Revolución Francesa o cualquier otro elemento. Estamos hablando de su contenido, estamos hablando directamente del derecho. Si hablamos de derechos ambientales, hablamos del derecho ambiental propiamente eso. Mientras que la educación para los derechos humanos es una educación que va más hacia los principios y los valores que nos rodean, la tolerancia, la aceptación del otro, estos principios y valores que están alrededor, que no necesariamente tienen un contenido per se o que se pudiera suponer que te están hablando específicamente de un derecho, sino de todos los otros elementos que están alrededor del día a día de las personas, que al final van a influir en la forma en la cual se relacionan con otros, en la forma en la cual ellos mismos se ven a sí mismos, el tema de la dignidad, respeto a la otra persona, estos elementos que son necesarios que existan para que efectivamente, cuando yo dé el contenido de educación en derechos humanos, la gente lo pueda entender y aprender realmente cómo son. Se pueda asir a ellos y ver cuál es la connotación con relación a los otros derechos. Es decir, cómo convivimos, tiene que ver más con la convivencia. Aun cuando tratamos temas de filosofía en temas de derechos humanos, es justamente el borde entre la educación en derechos humanos y la educación para los derechos humanos, porque al fin y al cabo muchos elementos de la filosofía en esta materia está contemplado valores que al final van a permear o deberían permear lo que es la educación en derechos humanos. Un poco lo que decía anteriormente este profesor que dijo, aquí quien habla soy yo y, y lo que vale es lo que yo digo, y eres el profesor de Derecho Constitucional que está hablando sobre derechos, ya va, déjeme revisar aquí, ok, ya va, buenas tardes, mi nombre es, ok, que estaba leyendo un mensaje que llegó que es el de Lisa. Eh,
que son estos elementos en los cuales no importa lo que yo diga. Si yo estoy hablando de la libertad de expresión y yo tengo un profesor, un docente, un facilitador, un conferencista, lo que sea, que me habla y me dice eso, ya el contenido en sí de lo que yo estoy diciendo, la teoría, las palabras, no va a tener ningún significado, porque al final tú estás diciendo algo, pero en la realidad me estás demostrando otra cosa. Y por último, el cuarto tema es analizar el reto de la universalización de la educación en y para los derechos humanos desde los distintos ámbitos de implementación, incluyendo consideraciones sobre la brecha digital, que eso cada vez está más presente, sobre todo que no necesariamente es una brecha digital de lo que se hablaba hace 20 o 30 años atrás, quién tiene internet y quién no, cosa que ahora sigue, sino también el contenido presente en el tema digital que varía de manera significativa, sobre todo con todos los modelos de IA que se está teniendo hoy en día, que en algunos casos son buenos, en otros te asustan un poco. Yo creo que en mayor o menor medida vamos a darnos cuenta de que aquí en este programa se debería incluir un poco sobre el tema de eso, porque tú puedes educar en derechos humanos en cierta medida, y lo pongo en cierta medida y con comillas, en temas con las inteligencias artificiales y las plataformas que tienes ahora, pero no puedes educar para los derechos humanos cuando el ente que está al otro lado y que está formulando básicamente no es una persona. Entonces, ahí son elementos en los cuales tenemos que tomar en cuenta y la enseñanza en línea. Reconocer los desafíos que implica llevarla a la escuela y a todos los ámbitos de la vida diaria. Recuerde que cuando hablamos de derechos humanos en general, no solamente en la educación en derechos humanos o en la educación para los derechos humanos, es algo que permea toda tu existencia, toda tu vida, todo lo que te rodea. De una forma u otra está permeado o está tocado por temas de derechos humanos. Si te levantas en la mañana y no hay agua, si no tienes comida, si sales y no hay transporte, si no tienes trabajo, si no hay salud, todos estos elementos que estamos hablando, lo que puede ser tu día a día común y corriente, son elementos que están vinculados al tema de los derechos humanos. Entonces, en la educación en derechos humanos no es solamente educar en derechos humanos y decir, tienes derecho y este es el contenido de tus derechos, sino también educar para los derechos humanos, para el tema de los valores y la vida en democracia, la vida y facilitar las relaciones sociales y la sociedad y la convivencia en distintos ámbitos. Esto lo podemos ver y cada vez se hace más importante cuando estamos frente a grupos o el resurgimiento de algunos grupos cada vez menos tolerantes y más extremistas. En algunos países están más presentes, en otros no están tan presentes, pero son más o menos visibles y eso lo podemos ver y percibir. Entonces ahí no hace solamente falta educación en derechos humanos, sino también educación para los derechos humanos. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿No? Ok. Si quieren conversar y hablar o hablar de su experiencia con toda seguridad, levantan la mano y les doy el derecho a la palabra. Entonces, la educación en y para los derechos humanos. Entonces, como yo le digo, la educación en derechos humanos es el contenido en sí de lo que estamos hablando. ¿Qué elementos se tiene que tomar en cuenta para hablar de derechos humanos o de un derecho en específico? ¿Qué elementos se toman en cuenta alrededor de ello? ¿Qué está vinculado o no? Aquí lo podemos ver de manera para los directa o indirecta cuando, por ejemplo, hablamos sobre el derecho a la vivienda, pónganse ustedes que no solamente estamos hablando de lo que dice la Constitución, la legislación de cada uno de sus países, sino también tenemos que revisar lo que dicen los tratados internacionales y lo que son las observaciones generales o opiniones consultivas que te da el complemento para engrosar o entender eso. Por ejemplo, si hablamos del derecho a la vivienda, tenemos que entender qué es vivienda digna. Bueno, todos te hablan de vivienda digna, pero que yo entiendo como vivienda digna. En ese caso, yo me voy, por ejemplo, a la observación general número 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, me va a decir, pues una vivienda digna tiene que tener agua potable, las escuelas no pueden estar a no más de tantos kilómetros, tiene que tener servicio de salud a no más de tantos kilómetros, tiene que tener tales y tales características. Ese es el contenido del cual estamos hablando.
Mientras que la educación para los derechos humanos, que fue lo que yo le estaba comentando, tiene que ver con los valores y los principios que están alrededor de los derechos humanos, no solamente del derecho a la educación, sino de los derechos humanos en general. La tolerancia, la dignidad, el respeto, la aceptación del otro. Esos elementos no solamente se habla cuando estamos hablando de educación, sino estamos hablando de todos los derechos humanos y que forman parte esencial de la vida. Pero la educación en derechos humanos, cuando va dirigido a estos dos componentes, se ve afectado por elementos de la realidad, porque al fin y al cabo yo no estoy aislado del mundo, no estamos aislados del mundo, sino tenemos un mundo que nos rodea. ¿Qué va a influir de una forma u otra en la educación EDI para los derechos humanos? Uno, la metodología, que es el diseño instruccional, cómo yo, sobre todo en los espacios formales o informales, estructuro la clase, estructuro el taller, estructuro la literatura, el manual que estoy desarrollando, cómo creo esos elementos me va a afectar para hacer más fácil o más difícil en la educación, el transmitir y formar e informar en estos temas. Pero también, y que es muy importante, es la realidad y el entorno. Nosotros podemos hablar de los derechos humanos desde el punto de vista más puro y teórico, pero siempre la realidad y el entorno va a estar influido y nos va a influir. Pero además de todo, también nos sirve para qué? Para acercarnos a un grupo de personas que de repente pudiesen estar interesados o no. Y ¿cómo sabemos eso? Mira, si es una materia obligatoria dentro de un curso formal, tú sabes que ellos van a estar ahí sentados, te tienen que prestar atención. Pero el hecho de que te preste atención no quiere decir que les interese realmente o que se vincule o se conecte con ese tema. De repente, para nosotros, hablar sobre unos temas, también con el tema de las brechas generacionales entre uno y otro, tú dices, mira, ya no me sirve hablar de la guerra de Vietnam, pero tampoco me sirve hablar de la guerra de Kuwait, de la época que invadieron Kuwait, ni me sirve hablar, entonces, ¿por qué? Bueno, básicamente porque hay generaciones diferentes, hay concepciones distintas, hay elementos que van fluyendo y van cambiando con el tiempo que le va a dar mayor o menor importancia. Por ejemplo, cuando comenzamos a trabajar este tema o el PREA, no existían las redes sociales. Existía Facebook, pero no existían las redes sociales. Entonces no teníamos Instagram ni TikTok. ¿Cómo me influye a mí? Y los que dan clases se pueden dar cuenta de eso, sobre todo con personas muy jóvenes, preadolescentes o adultos jóvenes, es que la capacidad de atención disminuye significativamente. Antes yo podía decir que prestaba atención, que era un poco la campana, lo que decía, mira, una clase dura más o menos 45 minutos, 50 minutos, ¿por qué? Porque llega un momento en el cual arrancan, prestan atención y después se olvidan. Pero ahorita uno tiene que luchar con qué, con TikTok de 30 segundos, 15 segundos, o con influencers que en teoría saben del tema y no lo saben y cometen errores, pero ellos tienen 10 millones de seguidores y a ti nadie te sigue porque ni siquiera tienes abierta una cuenta. Entonces, estos elementos que están presentes, que están en la realidad, que están en el entorno, nos puede servir bien para conectar con la persona y generar interés a ellos, o bien, por el contrario, este, comenzar y que es lo más difícil, desmantelar lo que estas personas han tenido, la formación que han tenido, básicamente formación no, la información que han tenido, porque se la ha dado o en muy corto tiempo, o personas que no están capacitadas, o básicamente que han mentido, pero es lo que está ahí presente. No estoy diciendo que todos los influencers son así, ni que todo lo de las redes son malas. Lo que estoy diciendo es que no necesariamente es la fuente más correcta y no necesariamente todos están formados en esa dinámica. Entonces, claro, pero a veces nos sirve igualmente para conectar. Entonces aquí vamos a trabajar algunos ejemplos eh, para que ustedes vean cómo podemos ir conectando el entorno y ver lo bueno, lo malo de lo que nos podría servir para hablar. Y aquí estoy poniendo dos elementos que es la realidad y los valores en elementos como por ejemplo, esto fue creo que fue en Perú, donde decían, había una pancarta que decía, una niña embarazada es una niña violada. Entonces, aquí entendiendo que ellos hablaban de niñas, cualquier persona menor de 18 años. Entonces, ustedes dirían, mira, mi realidad y mi entorno me dice eso. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Si ven esa premisa, sí. ¿No les genera nada?
¿Estamos conectados? ¿Ustedes creen en esa afirmación? Con su permiso. Ah, sí, no, alguien que hable, porque estaba pensando, oían niños al fondo. Gracias, creo que era Sonia, ¿no? Sí, así es. Ok. Creo que depende mucho del entorno socioeconómico Ajá, de la persona y su familia y su entorno, ¿verdad? No podemos generalizarlo, eh, que esta premisa corresponde a toda Latinoamérica. Em, ok. Porque hay casos en donde, por ejemplo, en Guatemala, ¿verdad? Ujú, Se solía, tal vez ya no tanto ahora, pero se solía mucho en ciertas regiones eh, del país, en donde las niñas, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta que hasta qué edad un niño es un niño, hasta qué edad un adolescente es un adolescente, ujú. un adulto, un joven, como para poder definir, ¿verdad? Con respecto a esta premisa. Creo que un profesional nos podría ayudar en esto. ¿Qué edades determinan una niñez? ¿Verdad? Claro, claro. Y hasta qué punto llega la niñez, ¿verdad? Si lo vamos a tomar desde el punto de vista legal, pues una persona es mayor de edad a los 18 años, pero eso no constituye que antes de los 18 años siga siendo un niño, ¿verdad? Eso es parte de justamente un poco lo que quería. A veces nos encontramos verdades absolutas, y pongo verdades absolutas por lo que ellas representan, que dicen, en este caso, el contexto, por lo que decía la noticia que está ahí el link de lo que vimos, eran personas menores de 18 años. Yo puedo entender y yo no aplaudo ni estoy a favor del matrimonio infantil, yo desde mi perspectiva, ni del embarazo adolescente. Pero decir que toda niña embarazada, pensando que puede ser una chica de 17 años, fue violada, ¿qué pasa si su novio también tiene 17? Entonces quiere decir que el novio es violador. O sea, yo entiendo y comprendo quizás el mensaje que quisieron decir. El problema es que cuando lo pones como un absoluto dentro del contexto de lo cual decía esa noticia, me baso en lo que decía la noticia en ese periódico, pues ahí yo le puse el link, los datos, bueno, le va a aparecer más abajo porque se ve borroso, pero más abajo aparece. Es justamente parte del problema, porque a veces trabajamos con absolutos cuando no tenemos que trabajar con absolutos y te genera consideraciones como esta. Pero cuando tú tienes que hablar y tu contexto es este, y tú dices, ella tenía 17 y el chico tenía 16 y ella quedó embarazada, si estamos hablando con esta premisa y con esta información, estaríamos hablando que el chico de 16 la violó. Y ahí tú entras, mira, ¿de verdad fue eso o no? O sea, quiero que entiendan que no estoy en contra de lo que dicen, sino con los absolutos. Y quizás traigo imágenes que pueden ser un poco más chocantes, porque si trayera algo que es fácil para revisar, mira, quizás no sea más adecuado. Aquí vamos a ver otro ejemplo, que quizás esto le suene más, Nodal y Ángel Aguilar. ¿Saben quiénes son? No me digan que no saben todo el escándalo de Ángel Aguilar y Nodal. A ver, Sí sabemos. Bueno, sí creo sabemos. que sabemos todo. Bueno, creen que sabemos todo. Exactamente. Pero bueno, básicamente él tenía una pareja anterior que era una cantante argentina, estaba con ella, está embarazada, tuvo la bebé y justamente al mismo tiempo se estaba casando con él. Bueno, al mismo tiempo, con unos meses de diferencia. Y Ángela Aguilar dijo que el amor verdadero era de ellos, que ella nunca se metió entre ellos dos y que pero tú dices, bueno, pero tenían casi un año de novios, pero la bebé acaba de nacer con la otra, entonces tú dices, mira, ¿qué quedó ahí? ¿Por qué les digo esto? Ellos hacen con su vida lo que quieren, básicamente. No, yo no voy a entrar en discusiones de si está bien o está mal. Pero a veces el enganche, sobre todo en ese momento que fue hace 2 años, para hablar de ciertos temas, por ejemplo, el tema de familia o la construcción de la familia o la responsabilidad paternal, porque al final, según lo que dicen las noticias, a él no le pasaba la pensión de alimentos a la niña y estaba todo un tema ahí. De repente, sobre todo si estás en sitios como México, el punto de agarra, para que la población, no estoy hablando dentro del ámbito formal, sino desde el ámbito no formal, es hablar de lo que fue
la responsabilidad nodal con el tema de la familia. Quizás este es un poco más nuevo y quizás este le genere. Este es una propaganda de Balenciaga, una publicidad de Balenciaga para ropa infantil, o sea, para juguetes infantiles. Si ustedes ven esa imagen donde está un oso esposado, ¿ustedes creen que es la más adecuada? No sé si se acuerdan lo que fue la publicidad de Nodal, perdón, de Balenciaga en ese momento. Tiago no se acuerda. Ahí se acuerda lo que fue el problema de Balenciaga. Balenciaga es una casa de moda muy importante y muy famosa, es una casa de moda española que va a la Semana de la Moda, creo que en Milán o en París. Y ellos decidieron que una buena idea para vender juguetes era una serie de fotos de niños de esa edad, no sé si aprecian que son niños muy chiquitos, y el juguete son esposas y descripciones casi un poco, voy a utilizarlo de manera no conforme, sino más por el uso y costumbre un poco sadomasoquista. Entonces estaban diciendo, es adecuado que utilicen ese tipo de publicidad y utilicen niños para vender eso. Un, un oso esposado con cuero es el mejor con ropa de cuero muy corta y cadenas es lo mejor que puede utilizar un niño o el mejor ejemplo que puede utilizar un niño para venderlo. Y aquí la discusión tenía que ver mucho por lo apropiado o no apropiado que era esta imagen, sobre todo con los temas de pederastía y sexo infantil y todo lo demás que está en internet. Esta imagen no era la más adecuada. Fue tan tal que ellos tuvieron que suspender estas publicidades, esta campaña publicitaria y salir a pedir disculpas, porque va en contra de lo que tú dices, mira, un niño tú lo tienes que proteger, no lo tienes que sexualizar. Si estás hablando de repente de derechos de niños, niñas, adolescentes, sobre todo de niñez, de repente tu punto de arranque. Si tú estás con un grupo que de repente lo que son de marketing y le estás dando un curso a la gente de marketing o son de moda, tú le dices, mira, esto es lo que no se debe hacer. Y quizás algo más reciente es, por el contrario, lo que fue el sismo de Venezuela hace un mes y toda la colaboración y ayuda que se obtuvo a través de ellos, o sea, que se tuvo internacionalmente con relación a esto. Aquí vemos valores contrapuestos, aquí vemos valores de solidaridad, de cómo ayudar o asistir frente a una desgracia. Pero hay también, sobre todo para los que son de Venezuela, pudieron darse cuenta que hubo algunos influencers que utilizaron el sismo para hacer publicidad y propaganda y ganar seguidores ellos. Había una persona que iba descalzo, sin camisa y con un pico y en teoría iba a sacar y trabajar dentro de escombros. Que tú dices, mira, nadie va sin camisa, sin zapatos, no sudado, no rajuñado y dándole con un pico y una pala a unos escombros en el interín. Carlos, ¿nos puedes decir un poco de qué se trata este link? Por favor, nos lo puedes escribir si quieres. Sí, claro, Ah, Úrsula, cómo no. Primero aclarando, yo no soy abogado penalista, entonces ok. tampoco me voy a meter a opinar de cuestiones que no es mi Ujú, materia. Este año se presentó en el Congreso de la República aquí en Guatemala una iniciativa de ley, la 10/2020. ok. Decía, este año hubo un proyecto de ley por parte del Congreso de la República, el 10/2026, que justamente reajustaba las penas por el tema de los abusos infantiles, porque aquí en Guatemala, pues, como lo mencionó Sonia, en algunos departamentos es todavía con mucho más frecuencia que ocurran este tipo de sucesos tan lamentables, ¿verdad? Ujú, El problema surgió porque hasta el momento está vetado. Tengo entendido yo que está vetado por parte del presidente. Y está en una fase en donde se le pidió opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad para saber qué hacer.
porque justamente con el primer ejemplo que se ponía de una niña embarazada es una niña violada, en el entendido que son niños, pues, todos los que están menos de los 18 años, Ujú, porque surgía el dilema de que qué sucedía si un adolescente de 17 años con 364 días de vida y una adolescente de 17 años con 364 días de vida, pues consumaban una relación de tipo sexual. ujú, Y cómo se le tenía que juzgar a estos dos adolescentes, a este adolescente, digamos, al chico, a ujú. pesar de que había mediado consenso por parte de los dos, ¿verdad? Entonces, yo sí no quiero que se malinterprete este comentario, pero pues creo yo que hay de casos a casos, ¿no? Y creo yo que cuando son de este tipo de temáticas, no solamente se deben discutir de manera muy ligera en el Congreso, que es el facultado, sino creo yo que el análisis debería ser más profundo y más serio porque sí, evidentemente, em, está en riesgo, eh, por una norma de carácter general, un caso de carácter particular. Me explico con sus propios Claro, matices. claro. Entonces, lo dejé ahí el enlace para que lo puedan leer. Eso es Ujú. el contexto guatemalteco como está ahorita. Ok. Em, y enhorabuena si algún otro guatemalteco pues puede aportar a la conversación, pues fenomenal, ¿verdad? Yo no soy abogado penalista, repito, y no me voy a meter a hacer un análisis de ese tipo. Sí. Bueno, pero esto nos sirve un poco como, ya sea para tus estudiantes de derecho, ya sea para un grupo de mujeres, un poco lo que quiero tener en cuenta esto, es que a veces para poder conectar con esta persona y comenzar un proceso de discusión, un curso, un taller, tienes que arrancar de hechos que pueden ser relevantes y de hechos que, o información que lo han escuchado, porque si tú te llegas y tú dices, Rousseau dijo esto, o Montesquieu dijo esto, o el derecho natural dice tal cosa, quizás cada vez lo ven más alejados, básicamente, porque estamos compitiendo con un TikTok de 15 segundos. Entonces, bueno, 30 segundos. Entonces, a veces esa competencia no es la más fácil porque la capacidad de atención que tienen los estudiantes o las personas, sobre todo lo que son jóvenes adultos y adolescentes, es cada vez menor. Entonces ahora vamos a hablar un poco de elementos que no tienen que ver necesariamente con el entorno, sino con otros elementos que podemos tomar en cuenta, que estos elementos también te incluyen un contenido específico. Aquí le voy a pedir disculpas si yo no soy fanática de este grupo, lo conozco, creo que es muy interesante, pero advierto eso por si acaso cometo cosas que no, o digo cosas que no son exactas. Aquí vamos a tener un ejemplo de cómo el K-pop, este grupo es BTS, que creo que va a estar dentro de poco en Chile y que tuvieron todo un tema con el Estadio Nacional, igual que tuvieron después con México y en otras partes, no, no tenemos ningún peruano acá, pero lo que quiero decir, este grupo es un grupo musical, creo que todos más o menos sabrán o habrán escuchado quiénes son, porque países en los cuales le toca hacer gira han conmocionado básicamente todo. Pero este grupo es un grupo de K-pop, pop coreano, que de una u otra forma, además desde el punto de vista económico y político y estratégico, es bien interesante ver su historia, han llevado o han concebido y han cambiado la forma en la cual los fans, que se llaman ARMY en este caso, como cada grupo de K-pop tiene un nombre diferente, asume su función de fans. Por ejemplo, el más reciente del mundial, que estaban recaudando fondos para las escuelas y programas escolares, los cuales uno de los beneficiarios va a ser Venezuela en teoría, solamente con anunciar con que ellos tuvieron un grupo de fans de ellos, de ARMY, decidieron donar, simplemente porque ellos estaban. Y parte interesante de esto es el mensaje que lleva. ¿Qué quiere decir esto? Más allá de sus canciones que te pueden gustar o no, más allá de las letras que puedes compartir o no, es el movimiento que está alrededor de ellos y cómo cambia la visión de lo que debe ser o lo que es generalmente un fans, un seguidor,
de estos grupos. En muchas de sus canciones, además de todo, tiene un componente que fue cuando fueron a las Naciones Unidas y a la UNESCO, en la cual era básicamente quiérete a ti mismo, en un mundo un poco que tú dices, sobre todo el mundo de los cantantes y de los idols asiáticos que son súper flacos, que tienes que ser perfecto y todo lo demás, un poco contradictorio, pero es básicamente esto. Entonces aquí tú... La gente de repente sentarte a hablar con un grupo de adolescentes, aunque los fans de ellos no son solamente adolescentes, sino tienen múltiples edades, de repente el mundo, la forma de contactar con ellos, de conectar con ellos, no estoy hablando con el, sino con la persona a la cual vas a darle el taller, es justamente a través de ellos, hablando de qué hicieron o no hicieron, o cómo ellos han roto o no han roto ciertos esquemas o la influencia que ha tenido o no en el contexto no solamente de la música, sino del entendimiento de lo que es Asia para la sociedad occidental y lo que es su música y sus estándares. Puedes considerarlo más o menos comerciales, ahí yo no voy a entrar, cada quien le puede gustar o no, pero es justamente eso. A veces tú necesitas buscar algo que te logre enganchar o logre enganchar al público, que pueden ser estudiantes, personas en general. Y una de las formas es esto. Uno de los talleres que nosotros dimos hace mucho tiempo tenía que ver con arte y censura. Y básicamente, aun cuando ya hablábamos de pintura, de caricaturas, de otras cosas, a veces tu forma de conectar es utilizando otras vías. Y esas vías te pueden llevar a el tema, a lograr el tema que te interesa. A veces no es simplemente arrancar con el tema o el concepto de derechos humanos para después llevarlo a la realidad. A veces tienes que hacerlo al revés. Tienes que agarrar la realidad y utilizar esa realidad. O un grupo de fanáticos, o en este caso, lo que fue, bueno, tenemos, dame un segundo más, ya te doy en lo que fue la película. No hay ninguna mexicana acá, creo, o mexicano, lo que fue la película Emilia Pérez para ciertos y determinados temas y ciertos y determinados contextos. Hubo muchas críticas, buenas, malas o intermedias, pero hubo críticas con relación a esta película. Y un tema interesante es que las mayores críticas en contra de la película fue de la sociedad mexicana, porque la sociedad mexicana dice, ustedes me están pintando como ustedes suelen ver que debería ser México, y no somos así, y no parecemos esto. No se dedicaron a entendernos a nosotros para tratar de explicar cuál es la realidad de lo que se vivió ahí. Si no pusiste un poco el tipo muy hollywoodense de qué estamos hablando. Pero bueno, es un punto de arranque para hablar, en el caso de Emilia Pérez, un montón de temas, de transgénero, sexualidad, armas, violencia, droga, o sea, tenías un montón de temas ahí. Pero a veces tú tienes que decir, mira, si este momento lo que se está criticando mucho es Emilia Pérez, vamos a agarrar este contexto para conectar con ciertas realidades. Aquí lo que quiero decir es que no necesariamente tienes que agarrar la teoría y llevarlo a la realidad. A veces el punto de conexión es la realidad para a partir de ella poder conectar con y arrancar de ahí lo que es la teoría. Sí, Magda. Magda es la que tiene la mano alzada, ¿verdad? Sí, con respecto Ajá. al primer tema que estaba comentando del grupo, Ajá. yo tenía entendido de que el grupo lo que trata es no solo quedarte en el contexto de decir vender música. Por ejemplo, uno de ellos el año pasado creo que habilitó lo que es una clínica para personas con autismo que Ujú, puedan ir superando o ir mejorando en su desarrollo a base de programas de música y lo que es el básquetbol. Y ujú, con respecto a la segunda, que es los contextos, normalmente se mantiene una idea de que el país, así como en varias películas, dicen que México tiene un trasfondo color anaranjado para las ujú, películas y series. Y normalmente en Guatemala se mantiene mucho eso de decir de que Guatemala está completamente en un contexto de pobreza. Entonces, ujú, normalmente esas son las imágenes que se transmiten para el mundo y es lo que normalmente también se transmite con la niñez y con lo que es el sistema educativo. Entonces, se mantiene solo un contexto de ver las fallas que se tienen o el trasfondo, pero no se ve más allá de
de qué hay trabajando en leyes o o en los sistemas. Entonces Claro, pienso de que para ver todo no es solo de ver una portada, sino que ver que hay más de desarrollo atrás. En Guatemala normalmente tal vez no hay mucho desarrollo en lo que es educación y se ha ido mejorando poco a poco todo eso, pero no se tiene un contexto fuera de todo eso de trabajo que se está llevando a cabo. Normalmente en las escuelas se está intentando implementar lo que son mejoras para personas que padecen esto de autismo, tal vez a un nivel mucho mejor, pero sí se están dando poco a poco. Entonces, con lo de valores y principios, pues sería de ver, volviendo un poquito al tema anterior de las imágenes, tiene que ver mucho todavía con el contexto étnico y cultural de las personas, claro, porque claro. bien podemos decir, ah, una persona normalmente se casa, pongámosle así, ustedes colocaban, por ejemplo, edades de 16, 17, para una persona puede ser de que diga uno, es que es muy escandaloso ver que una persona se case a esa edad, pero en muchas comunidades en Guatemala eso todavía es muy normal. Nosotros miramos todavía muchos casos en donde los padres dan el consentimiento, son los mismos niños, pongámosle así, los que aceptan, porque esa es la cultura que todavía se maneja y es muy difícil ir en contra de esa cultura que se sabe de que a cierta edad, incluso si la persona ya pasa de los 20 en algunas culturas ya están como que Claro, viejas ya para casarse. Entonces claro. cuesta mucho ir Aquí, en contra. sí, aquí hay temas, claro, que no, porque tenemos valores culturales diferentes, bien por nuestro, pero también tenemos que entender que esa cultura se va modificando con base a las realidades que estamos teniendo. A mí me pasó que tengo más láminas adelante. Aquí vino una persona a dar una charla, yo ahorita estoy en España, vi una persona a dar una charla que era una comunidad indígena y ella defendía que lo originario, lo indígena, el conjunto y lo de ellos y que sí, que tenemos que olvidarnos de utilizar la ropa occidental, o sea, a esos niveles, o sea, a unos niveles en los cuales tú dices, ok, lo puedo entender. Pero después inmediatamente en su discurso dijo, pero ¿cómo es eso de que las mujeres no podemos decidir en los temas políticos? Porque Ay, si sí, ahorita con el tema, eso sí. entonces bueno, pero si tú quieres, si lo único que vale son tus principios y tus reglas original, de tu pueblo originario, el tema de los derechos de la mujer y de igualdad, si no está en tu pueblo originario, no deberías quererlo. Y este es el problema que se tiene con los absolutos. Entonces, claro, ahí estamos presentes, pero lo que quiero decir no solamente hablar de valores, de cosas buenas, a veces arrancas desde prejuicios que tienen las personas y a partir de ahí es que vamos a ver y vamos a discutir. Un poco, este es un ejemplo, esto yo lo hice muy sencillo. Yo puse en ChatGPT una cosa así, crea una imagen donde se represente la relación entre personas de diferentes razas en la década de los 50 y me salió esta imagen. Es una imagen que podemos ver muy americanizada, muy de Estados Unidos. Y vemos si en la década de los 50 las personas blancas y negras se sentaban a conversar y a tomar Coca-Cola juntos. Pasaba eso, eso era lo normal que pasara en Estados Unidos en esa época, porque la imagen es de Estados Unidos. ¿Sí o no? No, no. No, para No nada. era, no, entonces, claro, pero si yo lo que primero que pongo, yo escribí y lo primero que me salió esta imagen, es que yo veo que hay una muy buena relación entre personas de distintas razas, distintos colores de piel. Pero lo ilógico además es que atrás te dice, está en inglés, solo personas blancas, espacio o habitación solo para personas de colores. Si tú me tienes atrás unos avisos que me dicen solo blanco y solo negro, y al frente me tienes personas blancas y negras, afrodescendientes, en el caso de los términos que ellos utilizan, y personas blancas o verdaderos americanos, entre comillas, tú dices, si esto es lo primero que yo coloco y esto es lo primero que sale y yo no tengo el background o tengo el conocimiento, voy a pensar que se la lleva muy bien. Ahora coloqué exactamente la misma información, pero solamente le coloqué, soy un estudiante mexicano.
Y la clase me pide una imagen y me salió la misma foto, o sea, quiero decir, el mismo contexto estadounidense, porque incluso los avisos están en inglés y me dicen que es México. Entonces, podemos ver que aquí hay ciertos patrones con los cuales estos patrones no salen de la nada. Estos patrones salen de los usos y costumbres, de los prejuicios que podamos tener y de al final quién maneja las IAs y qué tanta información está subida o se tiene ¿Y cómo puedo acceso. poner filtro para que estas no se muevan? Miren, solo las primeras y esto sí. Karen, tienes el micrófono abierto. Ahora Es que fíjense, yo me le cuesta puse, estar buscando qué dice arriba y Ajá. volver ¿Qué a necesita? dejar ya va, fijo. Karen, fijo. pueden silenciar a Karen, por ¿Estas? Y favor. quitar estas. No, no, no. No, Ok, Digamos ya que va, tengo esto que no se salirme mueva, para mira, silenciar a pero Karen. esto sí lo puedo subir. Dime, Tiago. ¿Tiago? solo lo que se puede hacer es, digamos, Ahora sí, creo que iba a hacer un comentario con respecto a lo que hablaba de la Ajá, inteligencia dime. artificial. Es como yo Sí. crea el prompt. Si yo le Ah, doy claro. la información a medias, ella lo que me está diciendo, con su base de datos, me está colocando la imagen que yo le estoy pidiendo, pero ella no está tomando ningún elemento histórico de lo que fue esa situación social en Estados Unidos entre blancos y negros. Pues ahí se ve claramente que no hay ninguna diferencia. Incluso una persona de color sentada en un carro, eso no pasaba. Claro, claro. Aquí yo puse un prompt general, que es lo que la mayor parte de las personas utiliza, pero aquí te está demostrando cuál, el sesgo que tienes. Es un sesgo del cual políticamente es incorrecto separar razas razas o etnias y por lo tanto, con mi parar, estoy viendo una imagen de los años 50. No sé si me explico. Lo que quiero es que vean que todo este tema de inteligencia artificiales o información que al final tú vas a conseguir en buena parte de Internet, que quizás ustedes tienen la información previa y pueden hacer el análisis. El tema es que aquí de repente tus estudiantes no lo tienen. Entendiendo por estudiante persona de cualquier edad que no tenga formación sobre la temática. Y lo primero que se encuentren es esto. Y es un sesgo básicamente anglo, como yo suelo decir, angloeuropeo. En este caso es muy norteamericano, estadounidense, porque vemos que las imágenes, incluso cuando le digo que soy mexicano, me repite las mismas imágenes porque me las pones en inglés. Y este es otro ejemplo. Pongo, crea una imagen que represente los ideales de América. Y me sale estos ideales, que no son de Estados Unidos. Pero si pongo América, ellos van a entender y van a interpretar básicamente el tema estadounidense. Y aquí hay un tema interesante. Si se fijan en esta imagen, que yo puse un prompt tonto de 4 palabras, o sea, no trabajé el prompt, y esa es la verdad. Pero lo que quiero es que vean, lo que quería demostrar es que sus alumnos, como ya les dije, de cualquier edad, incluso nosotros, sobre un tema que no conocemos, nos apoyamos o nos queremos apoyar sobre ciertos elementos en los cuales el resultado no tiene que ver con la realidad, porque tiene sesgos. Y esos sesgos son creados, y son creados por quienes crean de manera directa o indirecta la aplicación, en este caso ChatGPT, además que utilicé ChatGPT, no utilicé otro, utilicé el más común de todo. Y fíjense en esta imagen de los idearios, el ideario o los ideales americanos, de América, porque no puse americanos, puse de América, es que la única persona de color es cuando hablamos de igualdad. El único que es moreno y negro. En ningún otro, en ninguno de los otros espacios, ni en libertad, ni en vida, ni en trabajo, ni en democracia, aparecen ellos. Ellos solamente aparecen ahí. Y aquí estamos dándonos cuenta otra vez del sesgo. El sesgo está presente de que como no está bien generar discriminación, yo puedo mentir y generar imágenes como la anterior. Entonces, ¿qué tuve que hacer yo? Puse, América no es un continente, no un país. La imagen debe ser de América, el continente. Entonces salió esto. Entonces pusieron todo el continente americano, pusieron distintos grupos, Nueva York siempre arriba y a la izquierda, pusieron otros elementos. Pero en ambos casos te pedí los ideales de América, pero tu sesgo
que es el que vas a conseguir, que ese sesgo lo vemos aquí visible en inteligencia artificial, o estos elementos, pero también son sesgos que a veces uno sin darse cuenta puede estar presente y uno incluso como facilitador, profesor, pudiese tener y no ser consciente de ello. Además, si nos damos cuenta en la imagen de abajo que todo está en inglés, en muchas de las cosas, es cómo leemos nosotros, cómo leemos los occidentales. Leemos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. ¿Cuál es la primera imagen que conseguimos cuando vemos esto? Está una persona en la comunidad indígena, pero está en Nueva York. Entonces, lo primero a lo cual tú te vas a dar cuenta cuando lo comiences a ver es justamente eso. Hay un caso bien interesante de una pintura, creo que es coreana, que se llama La Ola, donde hay una gran ola y un barquito chiquito que está navegando, que es muy famosa, se llama La Ola. Entonces, uno la ve y uno ve la gran ola, que va a aplastar básicamente a estos pequeños pescadores que están ahí. Y entonces fue muy interesante cuando nos dijeron, es que ellos no leen de izquierda a derecha, ellos leen de derecha a izquierda. La imagen que tú tienes de esa pintura tan famosa y el significado que tiene cambia totalmente, porque ya no es la ola que está aplastando o que va a aplastar o hundir ese barco, es la lucha de estas personas para evitar y sobrevivir a esa ola. No sé si me explico. Incluso tú con muy buena voluntad cuando te acercas, tú tienes sesgos preexistentes, buenos, malos o intermedios. Pero estos son elementos con los cuales ustedes cuando van a dar charlas, talleres, conferencias o en una clase, te puedes encontrar. Y cada vez estos sesgos están profundizándose más, básicamente por temas como inteligencia artificial o temas como el resurgimiento de los extremos, la ultraderecha o la ultraizquierda. Son temas que están ahí presentes. Había un artículo, salió una entrevista hace unos, creo que fue unos 5 o 6 años, bien interesante, en la cual un grupo, dos personas, básicamente, voy a decir que un grupo, dos personas estaban en Alemania y fueron golpeados por los nazis, los neonazis. Y ellos dicen, ¿por qué nos golpearon a nosotros si nosotros también somos neonazis? Si nosotros tenemos la esvástica dibujada, pero es que tú no eres blanco como son blancos ellos. Tú no eres el caucásico y no solamente ser blanco, sino también tenías todo un componente que tenía que estar presente para que fuese considerado un ario. Entonces, comprar estas ideas y exportarlas y después te chocas con una realidad de que ellos no te van a creer a ti, aun cuando tú sigas sus ideales, que vamos a ser sinceros, yo no estoy de acuerdo con ellos, pero no entro. Porque básicamente tú tenías un sesgo, tú eras el más blanco de tu grupo, el más caucásico de tu grupo, pero tú no eres el ario que quieren ellos. Entonces, comprar esas ideas son temas que están presentes. En el caso yo que estoy viviendo en España, después de 30 años, muchas de las personas que estaban presas por el ETA, que era el grupo terrorista del País Vasco, básicamente separatista, etcétera, etcétera, están saliendo en libertad porque están cumpliendo sus penas. Entonces, el conflicto que se está generando ahora, porque están volviendo a sus lugares de origen y en algunos sitios lo están recibiendo como héroes, es terrible, porque el resto de la población te dice, pero él me mató a mi padre, a mi madre, a mi hijo, a mi tío, y ahora tú lo quieres recibir como si fuese un héroe. No lo es. Entonces, todos estos resurgimientos y todos estos temas que cada vez estamos haciendo o se están viendo más presentes, va a hacer que de una forma u otra pueda influir no solamente cómo presentar el tema, sino la dinámica con la cual se desarrolla la actividad de formación en educación en derechos humanos y aún más en educación para derechos humanos. Porque lo que es la tolerancia y el respeto es muy fácil si son entre iguales y todos son iguales a como yo pienso. Pero no te sucede cuando tienes grupos muy diferentes. Sobre todo si cuando vas a presentar el conversatorio, la charla, la conferencia, tú no conoces cuál es tu público, que es uno de los temas que ustedes van a ver, creo que es en el tercer módulo. Es un tema importante. Si conoces quién es el público al cual tú vas a estar dirigido, es mucho más sencillo. Pero cuando estás frente a espacios abiertos, grupos abiertos, abiertos a todo público, que tú tienes gente muy jóvenes, hasta gente muy adulta, o muy mayor, de diferentes componentes socioeconómicos y culturales, se te hace difícil necesariamente entrar desde el punto de vista
teórico, sino más bien tienes que arrancar desde algunos elementos que puedas ayudarlos a concatenar. Por eso estoy poniendo ejemplos como música, películas, eh, farándulas, porque a veces el punto en común entre grupos muy disímiles son estos. Y estos grupos, y estos elementos que te hacen tan disímiles es el punto en el cual unes al público y que te permite a ti llevar o conducir tu dinámica o tu presentación para, al fin y al cabo, formar, informar, dependiendo de lo que les toque, en un momento dado. No sé si me voy explicando. ¿Sí? ¿No? ¿Están dormidas? Bueno. Entonces, estas imágenes que le coloqué aquí, básicamente lo que quiero es que ustedes pasen de la idea de que la inteligencia artificial o los elementos externos van a opacar tu cerebro y van a disminuir o impedir o complicar cada vez más tu proceso crítico, sino más bien hacer que el cerebro entienda que la información que te da la IA o que te da cualquier elemento externo, bien sea internet, un TikTok, Instagram o cualquier otro, te puede servir siempre y cuando tengas un pensamiento crítico y lo lleves solo a su justa medida. Yo he utilizado ChatGPT para producir imágenes, por ejemplo, pero yo sé cómo tengo que manejarlas, no me lanzo la primera. Tampoco creo que ellos la primera información que me da es necesariamente la verdadera. Entonces, lo que se quiere aquí es que también enseñar, que este es parte del tema, y formar a las personas para tener un pensamiento crítico frente a ciertas situaciones. Tú puedes agarrar ejemplos existentes históricamente, pero eso no te va a llevar necesariamente a que siempre estés ahí. Lo que tú tienes que formar también es ese pensamiento crítico, es ese pensamiento de que los derechos humanos es para todos y en todo momento y que hay un conjunto de valores que están presentes y que al final, independientemente del derecho e independientemente de la situación, te sirva para analizar esa situación conforme a los principios, valores o conforme básicamente a lo que son los derechos humanos. Este es un ejercicio muy rápido porque me queda poco tiempo, pero aquí es cuando tomamos canciones que existen, quizás algunos de ustedes por temas de edad, creo que es Diego que se ve muy jovencito, los demás no, esto lo habrán escuchado más tus hermanos mayores de lo que sería ti. Pero esta es una cantante mexicana famosa que se llama Thalía, creo que todos saben quién es Thalía en mayor o menor medida. Y esta es una canción que estuvo muy de moda en el año 2000. Pero quiero que ustedes, vamos a ver que quiero que ustedes la escuchen, dime si la escuchan o no. Entonces, aquí vemos en esta parte que básicamente tenemos valores, prejuicios y cómo se trabaja esos elementos, que otra vez, hoy en día, no han cambiado lamentablemente, pero justamente estos elementos con los cuales vamos a ver. Y o el último clip de lo que es aquí de qué estamos hablando. Está muy rápido, se lo vuelvo a colocar. ¿Queda alguien? Pues, si me lo permite, Úrsula, yo Ajá. creo que, bueno, empezar por decir que muchas veces se subestima el, el género pop, eh, Ujú. creyendo que no contiene letras sustanciosas y creo que en este caso, que yo no soy un fan de Thalía, pues de reconocer que hay cierta profundidad pues en la letra, ¿no? Creo que más allá de hacer una comparativa entre personajes del pasado relevantes y, y la sociedad actual, creo que también es una forma que ella tiene de responder, entiendo yo, a sus detractores, ¿no? Y creo Ujú. yo que es una canción que pone en evidencia, porque esta canción fácil tiene ya un par de décadas, intuyo yo. Es del 2000, tiene 26 años. Sí, desde cuando se hablaba ya de la deshumanización que existía, ¿no? Y que es punto
ahora común en las conversaciones por el tema de la IA, que dicen que Ujú. pues, nos va a deshumanizar, pero vemos que no es nuevo pues el tema de la deshumanización, o al menos yo así lo entiendo, ¿verdad? Ok. Y yo lo que quería con esta canción es que, claro, es una canción, como yo le digo, para muchos de ustedes no la habrán escuchado cuando salió, sino de repente como referencia. Es como una cantante pop, con una música y con temas que van muy acelerados. La gente no necesariamente presta atención, porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar, que es un punto importante. Yo te puedo estar oyendo, pero no te estoy escuchando. Con lo cual, cuando uno trabaja en ciertos temas y en ciertos grupos, a veces es más importante el escuchar que el compartir o el tú hablar. Y eso es también lo que quiero decir. Le traes esta música porque cuando tú la oyes de corrido no te das cuenta. Pero ¿cuántas de las personas que cantaban o que cantan esta canción saben de todos los personajes que están hablando? ¿Cuántas de esas personas realmente saben quién es Martin Luther King? Lady Di, de repente lo saben dentro del contexto que fue, ¿cómo se llama? Sus hijos va a ser rey, el otro se casó y todos los problemas de farándula. Bueno, la Malinche, sobre todo para los mexicanos sabrán quiénes son, quizás los otros no lo sepan. ¿Quién fue? Con todo el tema de los últimos años, con el tema de la Malinche, la reivindicación de quién fue la Malinche y no el personaje negro y oscuro que se vendió al principio. Esto los mexicanos, no sé si hay un mexicano acá, pero los mexicanos entienden más de la temática de lo que yo pudiese entender con una persona que lo ha leído desde fuera. Entonces, lo que quiero es que entiendan que a veces el punto de arranque es una canción. Y una canción que no necesariamente tiene que ser música clásica o con un poema de Violeta Chamorro. O sea, no estamos hablando de que tiene que ser una cosa profunda en la cual le demos gracias a la vida, como dice, como es una de las canciones. No. A veces a veces lo que tienes que agarrar y conectar con las personas es con temas más de día a día. He estado por colocar reggaetón, pero a veces la letra de reggaetón me cuesta. Y me cuesta porque a veces son palabras disonantes o el mensaje viene bien y después tú dices, bueno, ¿y qué le pasó a este? Pero lo que quiero decir es que, a ver, cuando vas a hablar de derechos humanos, eh, hay puntos de reflexión que uno hoy en día siguen dando. Exacto, Karen, exactamente. Entonces, aquí primero vemos que después de casi 30 años seguimos igual, pero lo que yo quería traerles aquí por temas de tiempo, que no lo crean, me quedan pocos minutos, es cómo podemos a través de distintos mecanismos, de distintos medios, entrar a hablar de lo que es la educación en y para los derechos humanos. Yo para comenzar a hablar sobre tema de bullying, de repente yo tengo que comenzar a entrar a hablar sobre esta canción o sobre todos los problemas que tuvieron el grupo BTS al principio que les decían feos y que no querían estar con ellos o decir Nodal se quitó los tatuajes porque tenía antes. O sea, lo que quiero decir es que a veces el punto de entrada no necesariamente o no necesariamente, y quizás no sea el más conveniente, es la teoría pura y dura. A veces es agarrar desde estas realidades y de estos contextos. Claro, a mí me es un poco difícil agarrar las tendencias de toda América Latina, porque al fin y al cabo difieren un poco. Pero, por ejemplo, si yo hablara de migración y hablara del ICE, yo creo que todos tendríamos más o menos una misma visión, un mismo punto de conexión con el tema de lo que es la migración legal o ilegal y el tema del trato que tiene Estados Unidos con relación a ello. Entonces, conectar con las personas, porque además no solamente la forma en la cual tú conectas con ellos y logras que ellos te sigan, sino también logras que se conecten entre ellos. Y eso es uno de los puntos importantes de cuando estamos trabajando, sobre todo si tenemos tiempo, la educación en y para los derechos humanos. Básicamente, bueno, gracias y bienvenidos a esta nueva aventura. No sé si tienen comentarios, preguntas, si les ha servido esto para aclarar algo en hora y media sobre lo que van a ver ustedes durante un mes, pero la teoría la tienen ustedes. Aquí lo que yo quería es un poco como una abreboca de no centrarse solo en las formas
técnicas de lo que tienes que dar. El contenido es importante, pero a veces el anclar ese contenido y llegar a las personas es aún más importante. Si yo estoy en cada uno de los distintos países, yo puedo entender, yo agarré cosas como muy globales, de tendencias de Latinoamérica como para trabajarlo, pero si yo voy a cada uno de los países, yo utilizaría realidades distintas o grupos musicales distintos o películas más específicas. Un caso que yo he utilizado aquí un poco para demostrar, no que tengo experiencia necesariamente, no es para demostrar mi experiencia, sino que viene más por usos y... Hay una caricatura que se llama, todo el mundo conoce Caperucita Roja. Todo el mundo sabe el cuento de Caperucita Roja. Hay una película que se llama La verdadera historia de la Caperucita Roja, parte uno. Esa yo la he utilizado para cineforos en derecho, para mis estudiantes de primer año de derecho, porque te explica muy bien lo que es un debido proceso y las sospechas. Entonces, yo me acuerdo que un estudiante me dijo, ¿por qué me mandó a ver esta caricatura? Y después cuando le dije, conéctela con lo que es debido proceso, derechos humanos, este, eh, el supuesto de inocencia. Entonces, claro, no todas te dan para todo, pero es una forma en la cual tú conectas y quitas de repente los estándares o lo que se piensa de los actos académicos y formales. A veces de repente tú tienes que conectar es por esa vía. Igualmente, si tú tienes un público muy diverso, quizás esa es la forma en la cual tú conectas. Yo creo que entender las realidades, primero, si conoces cuál es tu público, es lo ideal, pero no siempre lo conocen. Y lo otro es arrancar con tendencias, música, ¿qué están oyendo los chicos? Para bien o para mal, porque a veces puede ser las críticas. Una canción, nosotros somos, yo sé que arriba es más, no son tan de salsa como podemos ser el Caribe propiamente dicha, pero yo utilizaba canciones de Rubén Blades. Desaparecidos de Rubén Blades es una canción muy dura y después la sacó Maná. Pero la gente a veces la baila, pero no la escucha. Entonces, son temas en los cuales tú a veces son ejercicios que tú haces. Óiganlo primero, y la gente. Puede ser eso, puede ser una canción de merengue, de reggaetón, de lo que sea. Pero eso también te implica que tú tienes que saber cómo conducir el ejercicio y tener el conocimiento, porque lo otro no es pararte a hablar por hablar sobre el tema. Entonces, siempre preparar un poco antes o bastante antes. No importa cuántas veces haya dado esa clase, prepárate antes y revisa lo que vas a dar. Hay clases que yo tengo, una de las clases que a mí me gusta y que suelo dar es Teoría y Fundamento Filosófico de los Derechos Humanos, Historia de los Derechos Humanos. A mí me encanta esa clase, me parece. Y yo tengo, no sé, 26 años, un poco más dándola. Pero yo igualmente, cada vez que me toca dar, yo como que lo voy a repasar. Y eso que la historia no cambia. No estamos hablando de temas actuales, pero siempre es bueno revisar. Siempre hay un nuevo descubrimiento, siempre hay un nuevo tema. ¿Por qué? Porque eso también te obliga a ir conectando, porque a medida que tú vas haciendo esa práctica vas conectando con aspectos de tu realidad o de la realidad del público para tú ir viendo, ah, mira, puedo agarrarlo por aquí o me puede salir esta pregunta. Entonces, estos elementos también están presentes dentro del ámbito. Como les digo, dentro de estructuras formales en teoría es más sencillo porque la gente tiene que estudiarlo, lo tiene que aprender y lo tiene que entender. Pero, y eso cuando estamos hablando de educación en derechos humanos. Pero cuando estamos hablando de educación para derechos humanos, un tema más de piel, más de sensación, más de crear creencias, porque al final una persona puede decir, sí, yo creo en la igualdad, y estoy en contra de la discriminación, pero en su cabeza y en su actitud no lo es. Y cambiar patrones de pensamientos y de valores es mucho más difícil que que se aprendan de memoria algún concepto. Eh, Preguntas, dudas, comentarios, ¿les ha servido? ¿No les ha servido? Estamos abiertos. Si quieren hablar entre ustedes también, es un espacio para la conversación. ¿Nada? ¿Estaba muy bien o estaba muy mal? Me está preocupando esto. No sé si ustedes tienen alguna experiencia, comentarios. ¿Nada? A ver, ¿qué algo escrito? Bueno, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, maestra Úrsula. Creo que todo lo que nos comparte el día de hoy pues tiene una problemática y hemos visto que no es actual,
sino que viene rezagado, ¿verdad? Con años y esta fórmula pues ha costado demasiado para ir innovando y reconectando nuevamente hoy en día con alumnos que la educación pues se ha ido transformando poco a poco y que nos ha tocado un poquito a todos, como bien decía hace ratito, solo creo que Diego es el que se ve joven, de ahí el resto ya estamos apaleados un poquito. Bueno, tenemos un Lucas que no tiene foto y una Sí, Desiree que sí. tampoco, entonces no sabemos No, cómo son ellos. Pero no, más, claro, estoy segura no, que van a pero es ser para más reírnos un jóvenes que poquito. yo. No, pero sí, sin duda, creo que la educación actual es muy distinta, ¿verdad? Y muy diferente y que yo creo que todos esos tips que nos ha compartido, pues nos pueden ayudar para seguir reformando un poquito y transformando la educación, ¿verdad? Que sea un poquito más apegada dependiendo de las mismas necesidades que nuestros alumnos van requiriendo. Y sí, hoy en día no se les exige aprenderse de memoria, sino simplemente el poder analizar e interpretar, ¿verdad? Todo el contexto para ser aplicado en nuestra actualidad. Entonces, pues muchas gracias, muy bonita su clase y bueno, nos vemos pronto nuevamente. Y espero que les haya servido. A veces un trabajo que a mí me agrada mucho, no necesariamente sencillo, y tenemos que irnos adaptando. La docencia es irnos adaptando a ciertas y determinadas realidades, siempre sin dejar de lado lo que es importante, que es la educación y la formación. No por hacerlo divertido, bonito y rápido, se va a apartar el contenido, bien sea de texto como tal, sino también de formación y de valores. Y yo creo que eso es un punto importante y ustedes son los que van a llevar esto adelante. Nosotros ya, Lipi y yo tenemos mucho tiempo trabajando en esto. Ahora les va a tocar a ustedes darles próximamente la batuta para que lo hagan y sean al final el foco de influencia buena o muy buena dentro del área en el cual ustedes también, sea con una tesis, que como está haciendo Sonia, bien sea porque está estudiando un grado y va a trabajar en eso a futuro o porque son docentes. Entonces, el tema de la educación en derechos humanos no es un tema solo de abogados ni solo de educadores, un tema que nos afecta a todos, tal cual como son los derechos humanos, que está alrededor de todos nosotros. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes, espero que esto les haya servido, les sirve como guía, estoy al atento a cualquier comentario que quieran dejar por escrito y Alipio. Te dejo a ti para que hagas el cierre.